Buenas noches, hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes, poder compartir un poco con ustedes de la palabra. Pues tiempos de cambio, como quien dice, muchos cambios, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Tiempos de confusión, quizá para algunos. Tiempos de alegría como cristianos, sin lugar a dudas, hermanos. El pasaje que hoy quisiera compartir está ahí en Lucas 2, 1 al 14. Lo voy a leer y ahorita hacemos una oración. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos das tiempo, Señor, de poder compartir, leer tu palabra, Señor, como iglesia, como hijos tuyos. Que esta noche, Señor, la bendición sea grande en nuestras vidas, que lo que acontezca, Señor, en cada vida, Señor, en cada familia, en el grupo de la iglesia, Señor, y en otras iglesias creyentes en ti, Señor, no sea de confusión, como podemos mencionar en esta noche, sino sea de alegría, porque es una victoria, Señor, el nacimiento tuyo, como lo veremos en este pasaje. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Perdona nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Luego se aproxima el 25 de diciembre. Creo que surgen en todos los años, siempre va a haber algo de confusión. Y hablo de confusión en algunos círculos cristianos sobre si se debe o no celebrar la Navidad. Y ese es un punto, yo creo, que nos puede llevar a la polémica, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar preparados, hermanos, donde poder dar respuesta, porque sin lugar a dudas va a haber gente que nos cuestione nada más para ver qué es lo que decimos. ¿Sí? Hay publicaciones cristianas donde aparecen artículos donde se define a la Navidad como una celebración pagana y una excusa para hacer fiestas, para dar y recibir regalos, o dar rienda suelta al desenfreno y a las pasiones desordenadas. Sí, autores de estos artículos proponen que el creyente no debería celebrar la Navidad, entonces. Y artículos, le digo, de esta manera, con estos pensamientos, son representativos de la posición de ciertos sectores, y estoy hablando de ciertos sectores cristianos, y algunos grupos sectarios aún, tales como aquellos llamados unicitarios, o sea, que solamente Jesús, solo Jesús, y también grupos sectarios como Testigos de Jehová, que sostienen en cuanto a esta fecha. Los argumentos más manejados para sostener que la Navidad no debe celebrarse para ellos es de que no se sabe realmente la fecha en que nació Cristo. La fecha es usada para hacer fiestas donde Cristo ni siquiera es recordado, y en muchos casos reina la inmoralidad y el desenfreno de las pasiones. Y el 25 de diciembre, a la fecha, en este recalcan mucho, ¿sí? Que el 25 de diciembre era la fecha en que los romanos celebraban la Saturnalia, que era una celebración al dios Sol, conforme a las festividades de Mitra, deidad
que los romanos importaron de la tradición persa, por lo tanto es una celebración pagana para ellos, ¿sí? Una celebración pagana en el cual están rechazando que sea una celebración del nacimiento de Cristo. Ante estas afirmaciones, pues, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Pues analizar con claridad lo que se nos dice, analizar con claridad la respuesta que debemos dar. Como cristianos debemos, ¿qué dice la Biblia? Examinarlo todo y retener lo bueno, ahí en 1 Tesalonicenses 5:21. Además, las leyes de la lógica nos deben indicar que donde hay errores de razonamiento, nosotros debemos dar ese razonamiento. Examinemos algunos argumentos para ver si son válidos. Si quizá alguien te pregunte, ¿nació Cristo el 25 de diciembre? ¿Nació Jesucristo el 25 de diciembre? Lo más probable es que no. Obviamente eso puede ser nuestra respuesta. Probablemente no, ya que durante el tiempo en que el Señor Jesús nació, Lucas señala la presencia de pastores guardando los rebaños al descubierto. Aquí donde hemos leído, ahí en el capítulo 2, versículo 8. Y este es el indicio de que el nacimiento del Señor Jesús ocurrió probablemente en un tiempo de clima templado. Entonces, en el mes de diciembre, pues es invierno en Palestina. La inclemencia del tiempo, pues tenía que obligar a aquellos pastores y al rebaño a resguardarse de ese clima, sin lugar a dudas, frío. Sí, yo creo que va a haber autores y podemos leer infinidad de artículos que se dediquen a demostrar que Cristo no nació en diciembre, ¿sí? Algo en que todo cristiano conocedor del tema incluso podemos estar de acuerdo, hermanos, pero nuestro punto de contención no es la fecha en realidad del nacimiento de Jesús. Eso lo debemos tener nosotros como conocimiento y como fe. No es la fecha del nacimiento de Jesús, sino que tal argumento no puede ser utilizado como razón válida para decir que no se debe celebrar, ¿sí? Que no se debe celebrar. Ojo con lo que estamos diciendo. El que no conozcamos el día exacto en que Jesús nació, yo les pregunto, ¿será razón suficiente para no celebrar la Navidad? Claro que no. Los cristianos no celebramos el día por el día, o sea, por la fecha, sino por el hecho de que Cristo nació y vino a la tierra para traer salvación a una humanidad perdida, como Juan nos dice ahí en su capítulo 1, del 1 al 14. Ante la magnitud de este hecho, hermanos, la fecha exacta para nosotros como cristianos debe pasar insignificante. Pasa a ser una cosa insignificante. Nosotros tenemos la impresión de que si en realidad se supiera con exactitud o aún con aproximación la fecha del nacimiento de Jesús, los que sostienen que la Navidad no se debe celebrar porque Jesús no nació ese 25 de diciembre, se opondrían a la celebración de todas maneras. Para ellos el punto no es la fecha, sino el no celebrarla, ¿sí? Ellos hablan de la inmoralidad, del exceso. ¿Ustedes creen que esto va a anular la validez de la Navidad? Los que se oponen a que los cristianos celebremos la Navidad, hermanos, hacen mucho hincapié en que esta fecha pues se ha comercializado y quizá algunos cristianos estemos de acuerdo, porque también ellos dicen que en la hipocresía de la gente durante la época se dan regalos, en fin, o sea, la frivolidad de la gente sale a relucir. También se menciona el consumo, obviamente, de licor, los bailes, la inmoralidad aparejada con estas cosas. Es cierto que durante las Navidades, pues la gente le da rienda suelta a toda esta, ¿verdad? La venta de alcohol se va hasta a un buen nivel. La comercialización se va, pero esto no sucede solo con las Navidades. Si nos vamos a las celebraciones, no sucede solo con las Navidades, sino con todas las festividades. Por eso el tomar esto como argumento en contra de esta celebración insinúan dos cosas: que el cristiano que festeja tal fecha se hace partícipe de dicho exceso de inmoralidad, y que la conducta inapropiada de la celebración anula la validez de la Navidad. Eso es lo que están ellos diciendo. Pero tres cosas podemos decir sobre esta clase de razonamiento que podemos nosotros estar diciendo que son falsas, hermanos. Primero, se comete la falsedad de composición. Esta consiste en suponer
que lo que es verdad acerca de un miembro o ciertos miembros de un grupo debe ser verdad acerca de todo el grupo. O sea, nos están envolviendo a todos. En otras palabras, suponen que porque hay personas que celebran la Navidad como cualquier otra festividad secular en donde prevalecen todo lo demás mundanalidad que hemos mencionado, todos los demás celebran de la misma manera, y eso no es cierto. De hecho, existen millones de cristianos que celebran la Navidad reverentemente y deploran el abuso y la comercialización de la fecha. ¿Sí? Segundo, concluir que la conducta inapropiada de algunos durante la celebración anula la validez de la Navidad es cometer también una falsedad conocida como culpabilidad por asociación. Simplemente porque malas cosas ocurren en un día en particular, no significa que el día en sí sea malo. La Navidad no tiene connotaciones pecaminosas. Es la gente la que se conduce pecaminosamente. Sin embargo, esto no va a invalidar una legitimidad de esta celebración, hermanos. Y como tercer punto, este tipo de razonamiento erróneo nos llevaría a un absurdo razonamiento de no festejar nuestro cumpleaños entonces. ¿Cuántos cumpleaños no se celebran haciendo cosas como lo que hemos mencionado? Mucha gente se emborracha en esas fiestas. Ni tampoco usaríamos la Biblia, debido a que las sectas la usan inapropiadamente para sus propios fines. O sea, estaríamos fuera de contexto si eso fuera real. Pero es pagana la fiesta de Navidad. ¿Qué es lo que ellos quieren obtener esa respuesta? Es cierto que el 25 de diciembre los romanos rendían culto a sus falsos dioses. Es cierto también que la iglesia estableció el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. La estrategia, hermanos, de la elección de esta fecha no fue el combinar lo pagano con lo cristiano. Ojo con esto, ¿sí? La estrategia es enfatizar la victoria que el nacimiento del Señor significó sobre las tradiciones paganas. Sí, esa debería ser nuestra respuesta. La iglesia, al contrario de lo que muchos enseñan, no estaba promoviendo un festival pagano, hermanos, sino que en un esfuerzo evangelístico sin precedentes estableció y afirmó una celebración rival con el paganismo, que eso es muy diferente a estar defendiendo una fecha a capa y espada. Podemos decir que lo hizo con éxito, ya que hoy, 1500, 2000 años más tarde, como tú le quieras poner, nadie recuerda a los dioses romanos. Bueno, con excepción de aquellos que se oponen a celebrar la Navidad. El 25 de diciembre, hermanos, está sólidamente identificado en todo el mundo con el nacimiento de Jesús. En realidad, el calendario romano estaba plagado de celebraciones paganas. Cualquier otra fecha que la iglesia hubiera escogido probablemente hubiera coincidido con algún festival pagano de aquellos tiempos. Sí, el apologista Montgomery comenta lo siguiente sobre el tema. Los líderes de la iglesia veían en el nacimiento de Cristo el triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la primavera sobre el invierno, de la vida sobre la muerte. ¿Qué mejor fecha pudo haber sido, hermanos, seleccionada para conmemorar el nacimiento del hombre cuya vida, cuya enseñanza y cuya muerte cambiaron al mundo, el rumbo de la historia? Además de causar que la luz resurja de las tinieblas para ofrecer luz a aquellos que viven en el valle de muerte, sería bueno conservar estas cosas en nuestra mente cuando observemos la Navidad, hermanos. Como vemos, el intento de manchar la Navidad con matices paganos carece de base sólida y buen razonamiento. Y eso depende de nosotros, hermanos, de la fe que nosotros tenemos en esto que hemos mencionado. ¿Qué es lo que estamos mostrando? No estamos defendiendo una fecha. Estamos defendiendo la victoria de Cristo sobre el paganismo. ¿Sí? Estamos defendiendo la victoria de Cristo sobre la maldad, hermanos. Así de fácil. Entonces sí tenemos razones para celebrar. Celebrar el nacimiento de Cristo, aun cuando sabemos a ciencia cierta, cuando no sabemos a ciencia cierta cuándo ocurrió en realidad, no es malo en lo absoluto. Ese es el día escogido para recordar su nacimiento. Eso es lo importante. En realidad, las razones para celebrar la Navidad abundan. Curiosamente, los que escriben en contra de celebrar la Navidad siempre omiten pasajes como este pasaje de Lucas 2, 8 al 14. Donde un ángel del Señor se presenta frente a los pastores y les anuncia que trae nuevas de gran gozo, dice la palabra, para todo el pueblo. En estas nuevas eran que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Hermanos, el mismo pasaje describe una multitud de ángeles que apareció alabando a Dios en clara actitud de celebración. Si alguien le critica por celebrar la Navidad,
Señálele con amor que la palabra dice que nadie debe juzgarnos por días de fiesta, ahí en Colosenses 2:16 y en Romanos 14:5. Como vimos, hermanos, no hay un solo argumento sólido que impida a nosotros como cristianos rendir homenaje en espíritu y en verdad, ni de celebrar el hecho de que en el plan eterno de salvación Dios mismo hizo su entrada personal y física en la arena de la historia. ¿Para qué? Pues para justificarnos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Festejemos, alegrémonos, gocémonos como familia e impactemos al mundo, hermanos, con esta noticia. Dios nos da esta celebración para dar a conocer el amor que Él tiene al mundo, pero sobre todo para dar a conocer la victoria que Él tiene sobre la maldad, sobre el paganismo. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.